Vamos a exponer un trabajo acerca de cómo las modificaciones contextuales de evaluación pueden favorecer la retención de estudiantes, en particular en épocas de pandemia. El problema, como se nos presentó y como lo supusimos, fue imaginar que el distanciamiento impuesto por la pandemia podría agravar el abandono propio de los primeros años de universidad. Este fenómeno de abandono es una pérdida de estudiantes que se da por diversos motivos y que puede leerse desde distintos marcos teóricos, pero esencialmente lo que quisimos hacer para intervenir de manera proactiva fue tratar de reducir este abandono. No sabemos a qué se debe el abandono, tampoco sabemos estrictamente de qué manera abordarlo, pero pensamos que fortalecer los lazos puede ser un camino válido. Acerca del abandono universitario, acerca de la falta de retención, de la pérdida de estudiantes, son muchos los términos utilizados. Hay esencialmente dos visiones en términos de proceso. Una visión llamada de dropout, vinculada con los estudiantes que abandonan, que se caen del sistema, que por alguna situación dejan de pertenecer o deciden dejar de pertenecer. La otra visión tiene que ver con un deterioro progresivo de las condiciones del estudiante, que no se encuentra cómodo, que no reconoce las dinámicas universitarias, que no sabe cómo moverse y que en general esto complica no solamente su desempeño académico, sino también su quehacer social. Algunos consideran que estos fenómenos son propios del gran número de estudiantes que se manejan en los primeros años de las carreras, es decir, que más allá de su explicación, serían un estadístico, un inevitable, difícil de cambiar. Otros, como nuestro grupo, pensamos que este es un fenómeno social que depende de cada contexto y que desde ese punto de vista puede afectarse, puede incidirse sobre él y es posible de ser modificado, aunque posiblemente no de ser simplemente eliminado o llevado a rangos muy pequeños. Nuestra propuesta, entonces, para desarrollar lazos más fuertes de los estudiantes con la materia y con su pertenencia, consiste en modificar la dinámica tradicional, poner al estudiante en el centro, lo que conocemos hoy en día como aulas invertidas, a través de la modificación del sistema de actividad que veremos más adelante, cambiando los mediadores, los recursos de enseñanza y esencialmente dando un lugar primordial a las retroalimentaciones personalizadas dentro de las evaluaciones. Entonces, veamos en qué contexto y desde qué marco de análisis tomamos esta intervención. Nuestro grupo viene trabajando desde hace mucho tiempo sobre la idea de la actividad de estudio, es decir, que la pertenencia al sistema de actividad de la universidad, al que llamamos sistema de actividad de estudio, tiene que ver con la participación dentro de este sistema, la comprensión, funcionamiento. Este sistema es un sistema intencional de actividad, se ha constituido como tal, aunque cada uno de los participantes cree estar participando de manera individual y sin haber establecido criterios ni lazos comunes con los demás estudiantes, por ejemplo. Desde este punto de vista, formar parte de la actividad de estudio no incluye el hecho de solo de estudiar en la universidad en el sentido de sentarse delante de un apunte, sino que implica pertenecer a la universidad, formar parte del conjunto de reglas de la universidad y de cada una de las materias. Por eso es que entendemos que dentro de esta participación en la actividad de estudio no se trata solamente de entender una materia ni centrarse en los contenidos, sino de la construcción del rol del estudiante, que es lo que hará que después este futuro estudiante se encuentre en posibilidades de poder sostener las adversidades que llevan los fracasos, las dificultades y los distintos tiempos. Este sistema de actividad, como lo hemos presentado, es un objeto de estudio teórico que nos permite describir
las distintas dimensiones de la actividad como producto social, cultural, histórico y situado. Dentro de la actividad de estudio tenemos a los sujetos, los artefactos, el objeto propio de todo sistema y teoría de la actividad, y la acomodación, que es propia de uno de los autores, nos lo muestra de esta manera: el triángulo mediador propio de toda teoría vygotskiana, al cual se le han sumado reglas, comunidad y división de tareas. Dentro de este marco es que realizaremos nuestras modificaciones, mejor dicho, realizaremos la interpretación de las modificaciones, esencialmente en las mediaciones, las reglas y la división de tareas. Como dijimos antes, la forma de construir pertenencia y afiliación tiene que ver con formar parte y participar de este sistema de actividad intencional. Y nosotros en particular hemos decidido modificar, como ya dijimos, las pertenencias a partir de las modificaciones del contexto de evaluación para poder generar así un diálogo virtual entre las producciones de los estudiantes y la actividad del aula. Veamos entonces cómo se desarrolló esta experiencia de modificación. ¿Cuál fue el contexto? Veamos algunos ejemplos con el corto tiempo que nos da este video de cómo se administró. El contexto donde se llevó adelante, como lo mencionamos, es una materia de la Universidad Tecnológica de Avellaneda, Física 2, una materia del segundo año, donde contamos con 586 alumnos de matrícula inicial en el campus y unos 14 docentes entre profesores y auxiliares que trabajaron con esta dinámica. Dijimos que íbamos a modificar, entonces, esencialmente, el nodo de las mediaciones, el nodo de las reglas, el nodo de la división de tareas. Las mediaciones tuvieron que modificarse porque la clase presencial dejó de estar, porque el apunte impreso dejó de estar, y entonces hubo que generar nuevas clases con otras formas de trabajar. También se cambiaron las reglas en lo que hace a la participación de los estudiantes. Las clases ya no eran necesariamente centradas en las explicaciones de los profesores. Las autoevaluaciones que mencionamos, por ejemplo, al finalizar cada video, hacían que el estudiante tuviera que ponerse en contacto con su propia comprensión y no entrar directamente a consultar o escuchar lo que el profesor decía del video. Y en cuanto a la división de tareas, que ya hemos comentado, invertir el aula implica centrarse en los procesos del estudiante. Esto fue lo que hicimos y esto llevó una tarea especial de trabajo con los profesores para evitar que reprodujeran las viejas prácticas de prender una pantalla y en vez de escribir en un pizarrón, escribir en una tableta y dar otra vez una clase independientemente de lo que se hubiese hecho. Este cambio en la división de tareas creemos que fue el más provechoso, junto con las devoluciones personalizadas de las autoevaluaciones. Bien, veamos entonces cómo se ve un aula de una de las semanas de clase. Aquí podemos ver los videos, los mediadores primordiales que desplazan, en realidad que reemplazan en el formato y en la idea a las clases presenciales. Estos videos están construidos de manera amena, interactiva y no son solo exposiciones teóricas. Tenemos el cuestionario, aquel de las autoevaluaciones que hemos mencionado, en el cual los estudiantes van a responder algunas preguntas y tendrán una devolución. Y además podemos ver aquí la guía de ejercitación y un punto especial, que son las devoluciones puntuales a aquellas respuestas colectivas que merecen ser señaladas para todos los estudiantes. Es decir, que además de la devolución individualizada, suele haber, cuando se amerita, una devolución colectiva respecto de un acierto o un error compartido. Bien, ¿cómo fueron los recursos mediadores que hemos hablado? Esencialmente, recursos mediadores vinieron a desplazar a las clases expositivas. Llevaron mucho tiempo, son un gran volumen de trabajo, son más de 40 videos de todas las clases. Se hicieron los videos pensando en que
tuvieran una duración aceptable, o sea que cuando la clase era muy extendida debido a los contenidos o los temas que había que explicar, se hicieron 2 videos por clase y se creó un canal de YouTube al respecto, que pueden ver el hiperlink acá abajo. En ese canal había una clase para cada uno de los temas, donde no se abordaban con excesivo formalismo las temáticas, sino que en un lenguaje ameno y similar a una clase presencial, se comentaban los temas, se comentaba de dónde seguir leyendo y sobre todo se resolvían algunas situaciones propias. Algunos de los videos llegaron a tener más de 3.000 visualizaciones. Quiere decir que los estudiantes los recorrían efectivamente a modo de clases y los volvían a reproducir para poder seguir qué era lo que se estaba trabajando. Bien, las clases presenciales mediadas. Nosotros entendemos que los entornos de Zoom son entornos presenciales, por más que no sean físicamente sincrónicos, sí son sincrónicos temporalmente y se puede atender inmediatamente a la respuesta. Por lo tanto, no lo consideramos una actividad virtual. Es de las pocas actividades presenciales que se han conservado. Pero no hemos trabajado con especial detalle sobre estas más que lo que ya comentamos. Por último, las actividades de evaluación y autoevaluación. Como hemos comentado, dentro de Moodle existe la posibilidad de desarrollar evaluaciones o cuestionarios que tienen respuesta numérica, que tienen respuesta de tipo choice y demás, en las cuales es posible efectuar una devolución personalizada al estudiante. Por ejemplo, indicando que la variable que él consideró tiene un rango más grande que la respuesta esperada. Y esto tiene una lectura posible. Esta lectura posible aparece a modo de texto cuando el estudiante responde la pregunta y pone enviar al cuestionario. Este creemos que fue uno de los logros más interesantes porque sobre todo redujo mucho las consultas, según relatan los propios estudiantes. Por último, tenemos acá una autoevaluación en la que se hace una pregunta de calorimetría y en la que, en este caso, hay una explicación generalizada acerca de cómo debería interpretarse el calor intercambiado. Además de esta devolución general, estaban las personalizadas de acuerdo a la respuesta del estudiante. Bien, conclusiones y resultados de todo esto. Después de un año de llevarse adelante, podemos decir que cuantitativamente hemos logrado lo que nos proponíamos. Pensamos que si hubiéramos mantenido un curso tradicional, cambiando las instancias presenciales por clases de Zoom, hubiéramos tenido mucha más deserción. Sin embargo, podemos observar que la retención es casi un 10% más grande que en los cursos tradicionales, y la aprobación también más alta que en los cursos tradicionales. Esto quiere decir que de los alumnos que persisten, un porcentaje más alto alcanza a aprobar la materia o incluso a promover la materia, es decir, aprobarla sin examen final. Esto lo consideramos positivo porque los estudiantes lo han manifestado, que en otras materias les costó mucho trabajo adaptarse porque no había posibilidad de contacto. Por último, desde el punto de vista cualitativo, que no hemos presentado en este trabajo de manera detallada, las encuestas informales nos muestran que los estudiantes ven que en este entorno se puede trabajar de manera más cómoda, se puede estudiar sin la presión del examen, que sin embargo, igual hay que estudiar, pero la gradualización de las instancias de evaluación, estas autoevaluaciones administradas de a poco, donde el estudiante va probando, le ayudaron a entender cómo funciona el parcial, que de cualquier manera se tomó, y entonces supo sobre qué focalizar su tarea. Creemos entonces que hemos logrado lo que nos proponíamos.